esperamos que esto comience a crecer. Tanto, hermanos, que hay iglesias que salen en la mañana y tienen en la tarde su servicio porque tienen hambre. Es lo que le está pasando en el testimonio de un islámico. Cuando leí el testimonio, hermanos, ya en algún momento lo quisiera traer, porque a él le pasa eso. Que le impactó el testimonio de haberse encontrado con Cristo, pero queriendo ubicar iglesias, están como escondidos. Y entonces él tomó la decisión del Cristo que él encontró, hacerlo conocer a toda la gente. Y para él el culto es hacer obra misionera. Fue desheredado por su familia. De hecho, en el nombre que él da en el reportaje, tratan de ocultarlo por temor a represalias. Pero su misión, pase lo que pase, es compartir a Cristo en un ambiente musulmán. Sí, hermanos, porque le llegó el primer amor. Fíjense, hermanos, el hombre que sale, mientras que la mayoría de miembros, ¿qué hacemos? Consumimos. Es decir, venimos al culto y es, ojalá que esté el pastor, ojalá que hoy venga el cuarteto, ojalá que, porque yo hoy quiero pasar un sábado. Eso es el consumidor, ese es el miembro. El discípulo no lo ve así. Pastor, hágala rápido porque yo quiero salvar a alguien. Quiere estar afuera. Piensa en el otro, más que en sus intereses, como estamos mirando acá. Ahora, con mente de consumidor, el discípulo con la mentalidad de ofrendarse a Dios. Tenemos allí en la imagen que estamos leyendo. Siguiente, hermanos. El miembro ora para que Dios mande obreros. El discípulo ora para que Él sea uno de los obreros. ¿Se nota, hermanos? Eso es lo que importa acá, que se logre ver la diferencia entre lo que es un miembro de iglesia y lo que es un discípulo. Al punto, hermanos, que si nos acordamos del texto de Hechos capítulo 11, les invito a mirar allí, apareció por primera vez el calificativo de cristianos. Pero ¿a quiénes se les dio ese calificativo? Hechos capítulo 11. Muy bien, leemos el versículo. Versículo 26, está hablando del mundo gentil, es decir, de una iglesia compuesta de gente no judía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les apodó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjense, hermano, no son miembros, ni tampoco eran conocidos como cristianos, eran discípulos, pero exaltaban tanto a Cristo que ganaron ese apodo, cristianos. Pero se les llama discípulos, porque están, y la historia lo muestra, sirviendo al prójimo. ¿Y de qué modo? Allí repartiendo sus volantes hasta que se forma la iglesia gentil, la primera iglesia gentil. Tanto que llama la atención a la central y de allí envían a los pastores. Y envían a Bernabé primero, y Bernabé se busca un socio, llamó a Saulo de Tarso, recién convertido. Y ambos hicieron un buen equipo de predicación en esa iglesia de Antioquía. Miramos más. El miembro ora para que alguien cambie. El discípulo ora para que él cambie. Otra vez, hermanos. Se llama centrípeto y centrífugo. ¿Conocemos esa expresión? Lo que es centrífugo y centrípeto es al revés. O vamos hacia adentro, hacia acá, en el egoísmo, o hacia afuera. En el caso del miembro, cuando ora por el otro. Pero él no se ve con necesidad de cambiar. Pero cuando ora por bendiciones, ora por él. Pero para que cambie, quiero ore por el otro. Y acá el discípulo es al revés. Si hay que cambiar, yo voy a cambiar, yo tengo que cambiar, yo me veo malo. Pero si ora por beneficios, ora por el beneficio del otro. El miembro admira el Evangelio. El discípulo se entrega al Evangelio. A ver, hermanos, pensemos en ejemplos bíblicos de gente que quedó admirada del Evangelio, pero no llegó a ser discípulo. ¿Nos viene a la mente algún ejemplo? Muy bien. Mónica habla de Pilato. El joven rico. Buen ejemplo. Admira el Evangelio. Tanto que se acercó a Jesús. Pero hermanos, como dice después el siguiente punto, no se entrega, se queda con la pura extasiarse, observando y aún conversando.
A veces nos podría pasar acá, hermanos, también cuando venimos al culto y si hay alguna parte especial o predicación, pero si no nos entregamos. Y otra vez en la tarde, qué bonita la entrega de los hermanos. Realmente fue una cosa preciosa, todos los hermanos. Y gratitudes especiales para las hermanas encargadas de andar allí sellando. Buena labor. Y a ver si en la semana podemos, pediría luego voluntarias, para seguir sellando, sacar todo el material terreno, listo. Llega el sábado, listo, afuera otra vez. Hasta que luego digan, más, pastor, qué lindo, hermanos. Y así esperamos que nuestra iglesia se llene también. Obra misionera. Miren más, el miembro teme perderlo todo. Ese era el temor del joven rico. El discípulo teme reservarse algo. A ver, hermanos, tenemos 2 miembros nuevos en la iglesia apostólica. Y ellos se reservaron algo. ¿Se acuerdan? Ananías y Zafira. Y lo bonito, hermanos, es que en Hechos capítulo 5, donde cuenta de Ananías y Zafira, es contrastado con el capítulo 4, última parte, con Bernabé. Y allí Bernabé que lo entrega todo. Y estos otros, el matrimonio, lo entregan, pero se reservan. Y el problema no era tanto reservarlo, sino el engaño, la apariencia con que quisieron impactar a los hermanos, que lo entregaban todo, y no obstante se reservaban. No, hermanos, ellos no eran discípulos, eran miembros. Miren más, el miembro pregunta, ¿por qué tanto? El discípulo pregunta, ¿por qué tan poco? Qué contraste, hermanos. ¿Sí o no? Cuando amamos la causa, cuando queremos que la causa salga adelante, esa mentalidad. El miembro sirve al Señor con moderación. Está bien, hasta ahí nomás. El discípulo lo sirve con todo, se entrega totalmente. Al miembro le duele el sacrificio por su Salvador. Al discípulo le honra. 2 formas de ver el mundo. El miembro sirve bajo condiciones. Hermano, está bien, pero yo pongo esta condición. El discípulo lo hace incondicionalmente. El miembro aparta tiempo para Dios. El discípulo dedica su vida para Dios. ¿No vale la pena pensar en esto? Esta reflexión, hermanos. Saben que hay personas que hablan de los negocios son los negocios, la religión es la religión. Ahora estamos en negocio. En uno de los videos o películas, yo estoy parando en la casa de alguien y me cuenta una imagen de una oración en un grupo islámico. Y allí, hermano, no se entiende el palabrerío que usa esta gente. Pero luego que terminaron de hacer su oración, y ahí se entendió bien la forma, es matar. Es ese tipo de oraciones. Ir a pedirle la bendición a Satanás para poder acertar todas las balas para destruir al enemigo. Entonces, esa gente sí aparta tiempo, pero un discípulo acá dedica su vida para salvar, no para destruir. Miremos más, hermanos. El miembro de iglesia busca panes y peces. El discípulo es un pescador. Cuando se acercaron a Jesús, Jesús le dijo, voy a invitar a que abramos Juan capítulo 6 para ver el contraste entre uno y otro. Juan 6, desde el versículo 25, habiendo Jesús cruzado la orilla de un extremo al otro, y no había barca para poder hacerlo, en la noche anterior, en la mañana, se asombran. Juan 6:25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Recordemos que Jesús había alimentado a 5,000, como cuenta Juan 6 al comienzo, la obra milagrosa que hizo de la multiplicación de peces y panes. 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. De allí viene la expresión, vienen por los panes y los peces. Esto es, versículo 26 al final. Sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Pero acá tenemos la expresión que en lugar de comer del pez es ser un pescador, producir. Y en este caso, hermanos, para
el alfolí del Señor, que haya peces para el Señor. Miremos este. El miembro desea crecer, el discípulo busca reproducirse. ¿Podemos razonar? ¿Qué significa? A ver, hermanos, creo que todos los que estamos aquí somos mayores, excepto una jovencita, tal vez haya otro más. Creo, hermanos, que algunos pueden ser solteros, otros están casados, pero en general el sentimiento es reproducirnos. Y el gozo de que si tenemos a alguien allí que es joven y que los vecinos nos digan, ¿se te parece? El pómulo, la nariz, los ojos, las cejas, hasta el mal carácter, todo tiene de ti. Reproducirnos. Hermanos, eso es cuando reproducimos, en otras palabras, producimos hijos espirituales. Pero hermanos, hay quienes no les interesa reproducirse, quieren permanecer solteros, o sea, crecer. Pero crecen tanto que engordan. ¿Se entiende ya? Porque el sermón es que es tremendo, pero no hace nada. Tremendo, wow. Y hermanos, no, acá no es crecer, es reproducirnos. En otras palabras, que tengamos hijos espirituales. El miembro es conquistado, el discípulo es formado. El miembro no quiere dejar las bancas de la iglesia. Una vez presencié, mis hermanos, fue asombroso. La esposa traía a su marido incrédulo. Con el tiempo, felizmente, el hombre se bautizó, a pesar de la escena que tuvo que soportar. Y no tuvo mejor idea este señor que ponerse en la tercera banca, allí en el tercio de toda la banca. Y estaba su esposa, ella contenta que por fin traía a su marido. Y en eso llegó el matrimonio mayor. Y hermano, yo miré desde atrás, pero no entendía el movimiento. Después la hermana me explicó. Y que el señor mayor le dice allí a la visita, disculpe hermano, ese lugar es mío, con mi esposa. Y entonces la hermana le dice, hermano, hay espacio. No, pero ese lugar yo ya tengo, porque ahí puedo mirar mejor al pastor. Y hermanos, hubo una tensión y el esposo estaba por discutir. Para colmo, un hombre de carácter. ¿Qué tiene la banca? Hay otro lugar allá. Ese lugar es mío, perdón señor, pero ese lugar, yo aquí le puedo ver bien, acá no me tapan las cabezas, todo. Y entonces la esposa le hacía que se calmara al marido. Cálmate, cálmate, vamos por otra parte. Pero no entiendo al señor este. Y así estaba. Yo, hermano, atrás lo presencié, desde atrás, vi el movimiento de los cuerpos y la hermana luego me explicó. El miembro no quiere dejar las bancas de la iglesia, el discípulo está dispuesto a salir, a servir. Miren más, el miembro gusta de la comodidad. A ver si para la próxima le decimos al hermano Ben que si puede invertir plata para reforzar las bancas porque me duele la espalda. Yo quiero estar más cómodo. E incluso poner ahí en el suelo también unos tapetes para poder arrodillarme porque el piso está duro. O asientos rotos. Sí, hermanos, yo sé que puedo decirlo un poco en broma, hay algunos asientos que están rotos, pero trabajemos, que dice después, el discípulo está dispuesto a sacrificarse. ¿Por qué, hermanos? Porque quiere nuevas almas y crecemos en número y económicamente para entonces invertir en tener buenas bancas cómodas, por supuesto. Pero este sacrificio de reproducirnos. El miembro entrega parte de sus recursos, como Ananías y Zafira. El discípulo entrega su vida completa. El miembro permanece en la rutina. Cuidado con ello, hermanos. Cuando a veces estamos acostumbrados a una rutina, mira lo que viene después, el discípulo busca innovar, cambiar para mejorar. Hermano, ¿qué pasó? Me cambió el decorado, me cambió el movimiento. Yo estaba acostumbrado, a veces en nuestro hogar pasa así. Aún en el matrimonio. A algunos de los dos les gusta más ser de esta manera y el otro hace cambios. ¿Qué pasó? Pues no me gustan estos cambios. El miembro espera que definan su tarea. Hermano, va a tener que hacer esto, esto y lo otro. El discípulo va en busca de nuevas responsabilidades. El miembro murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo, aunque a veces no lo entienda. Y tal vez, hermanos, voy a aprovechar para gastar unos minutitos para explicar algo que tal vez algún hermano desearía que se explicara a nivel de asamblea. Está bien, no están todos los hermanos, pero
quiero hacer un comentario respecto del horario, del nuevo horario del culto a las 11 de la mañana. Hubo alguien por ahí que, como dice acá, murmura y reclama. ¿Por qué no a las 12, que era lo común? Y en cambio acá lo que dice, obedece, se niega, por algo será. Sí, hermanos. Los horarios se están acomodando, no porque queramos, sino ha sido una necesidad para poder alcanzar a mucho más gente en vivo que se conectan con el satélite. Y ya Honduras tuvo alguna dificultad que ellos tuvieron que modificar y entonces en consecuencia tenemos que modificar nosotros. Y así poder que entren todos los países allí en su hora. Y en nuestro caso, pues, por amor a lo que pasaba en Honduras, acomodarnos a las 11 y mientras tenemos el sermón nosotros, lo tienen simultáneamente en todas partes, en esa hora que la tenemos para nosotros. Pero igualmente, en algún momento tal vez la hermano Ben va a contar más detalles. Pero no es que uno decide por esto, porque acá mandamos, no es así. El miembro murmura, el discípulo obedece. En todo caso, ya se va a dar explicación. El miembro espera por oportunidades, mientras que el discípulo las crea. Demos gracias a Dios, hermanos, porque hay buen espíritu. Se mostró en la tarde. Y esto vamos a tener que conservarlo. Para que el material que haya allí, hermanos, la opinión de este servidor y de todos es sacar todo, hacer quemar todo, que todo desaparezca. Y buscar nuevo. Y ser un pasamano que vaya fluyendo. Como ocurre, hermanos, con un tubo por el cual fluye fluido. ¿Por qué el mar muerto es muerto? Muy bien. Está en una depresión de 390 metros. El mar muerto, hermanos, depresión es hacia abajo, entonces recibe las corrientes de agua de 390 metros de altura, ahí le caen, eso es depresión, pero no tiene válvula de escape. Y entonces recibe y no da. Por eso es muerto. Y mis hermanos, si al sacar los materiales nos vaciamos como un tubo donde fluye y refluye el fluido, traemos nuevo material, pastor, no alcanza la plata, vamos a ver cómo le hacemos, pero permanentemente con el espíritu de repartir material, hasta perfeccionarnos. Al comienzo cuesta, alguien nos trató mal, nos cerraron las puertas, no fueron corteses, puede haber de todo. Pero hermanos, cuando uno se enciende en el Espíritu Santo, quiere más. Hasta que Dios va a dar el premio, y es ver almas acá que nos estén visitando. Porque se hizo muy lindo sello, de paso, muy bonito. Bien, está bonito allí. Aunque tiene nuevo nombre, ahora tendremos que acostumbrarnos al nuevo nombre de teletransformación, Olam 7. Está el teléfono, hermanos, y Lupita me contaba que no han llamado todavía. Lógicamente, porque no conocen ese teléfono. Pero ahora que se ha repartido la revista, hermanos, preparémonos, oremos. Para que alguien que fuera, mira, ¿y esto qué es esto? Ya acá dale un teléfono. Ok, aló. Y hermanos, allá veremos cómo preparar el teléfono, todo eso. ¿Sí? Para que surta. Pero va a surtir, hermanos, cuando se tire la semilla. En la reunión de ancianos, el hermano Ben contaba un testimonio acerca de su papá, agricultor, cuando reunía a sus hijos. Y ya estaba listo ya el surco para tirar la semilla, que era el pan de los hijos. Y allí, hermanos, el papá, pues, levantando los ojos al cielo y teniendo las semillas, hacía su oración. Y pedía bendición a Dios por esto que era el pan de los hijos. Y arrojaba la semilla. Y, hermanos, venía después, ya aumentaba, germinaba la tierra, y luego la cosecha. Y Dios producía. Así lo mismo. Tirar los volantes, o sea, en el buen sentido, repartirlos. Y luego las llamadas, el interés, la dirección que está puesto, para que veamos el fruto. El miembro espera que lo visiten. El discípulo va y hace visitas. Hermanos, les digo esto. Es posible que haya hermanos que digan, pero quiero que el pastor me visite. Hasta que venga ese momento, yo sugiero, en la tarde de un sábado, hagamos lo que hemos hecho. Vamos a ver, hermanos, que conoceremos casos de personas que están peores que nosotros. Y que dándole aliento, palabra de aliento, no se preocupe, ¿cuántos casos hay? Al orar, hermanos, y salir, no imaginemos con quién nos podemos encontrar. Que alguien, mira, ¿y esto? Así me pasó, hermanos, una vez. La mujer me dijo, usted me lo mandó Dios. ¿Por qué? Venga, miro esto. Y la dama me presenta, yo les conté, su hijo de 18 años, que yacía en, una cuna, de este tamaño.
y esperaba alguna palabra de Dios. Y entonces era volante para conferencias que se aproximaban. Y la palabra y el intercambio e invitarla a que vaya a las conferencias. Así, hermanos, para las conferencias que tenemos a partir del miércoles, oremos, hagamos. Dice más, el miembro permanece en la trinchera, suenan las balas, prefiero estar cómodo acá, mientras que el discípulo va al frente del combate. El miembro está preocupado en preservar el territorio que se conquistó. El discípulo en conquistar nuevas fronteras. Se quiere expandir. El miembro mantiene la tradición, la rutina, habíamos leído hace rato. El discípulo quiebra paradigmas. Fíjense, hermanos, si alguna vez nos tocara visitar gente que viste colores distintos de nosotros, como los tatuados. No, pastor, no sé, no entiendo. Estamos bien nosotros acá y que aparezca alguien vestido así. O comunidades gays. Pastor, ya me está preocupando. Usted está quebrando paradigmas. Quiero contar, hermanos, la historia que alguna vez creo haber contado acá, pero vale la pena porque me ha afectado y espero que siempre nos afecte a nosotros. Un pastor joven que reunió a sus jóvenes miembros de iglesia de una universidad cercana. Eran miembros de una iglesia y la universidad estaba a poco tiempo. Y los entrenó para repartir volantes. Y se acercaban a las conferencias. Venidas las cuales, allí la iglesia toda llena y de alto nivel, cuando faltaba poco para empezar el sermón, cuando se abre la pesada puerta y entraba Jim. Fue un caso real. Y Jim vestía vaqueros, sus jeans, pantalones desflecados, en hojotas, chanclas, el pelo así muy grande acá y algún collar. Y entonces mientras él avanzaba con el volante, era un joven de la universidad que miró el volante. Entonces él avanzó por el centro del pasillo, viendo si había algún asiento libre. Y por alguna razón los hermanos pues se ponían más gordos, no había asiento. Entonces Jim pues mirando si conocía a alguien, y ahí miró a un jovencito, y Jim ahí como era él, lo saluda. Y el jovencito pues lo saluda así también. Y los hermanos pues giran la cabeza, ¿y este qué hace acá? A ver, ¿dónde está el anciano que intervenga? ¿Y esto? Y mientras el joven avanzaba no encontraba asiento. Entonces finalmente se pone delante del pastor. Y el pastor ya estaba a punto de empezar su sermón. Pero toda la gente levantando la cabeza para ver qué está haciendo ese joven. ¿Dónde está el primer anciano? Y efectivamente aparece el primer anciano y anciano de edad también. Un hombre de cerca de 80 años. Bien vestido, bonito, con su smoking y un bastón. Y entonces él comienza a caminar y los hermanos pensando, a ver si el hombre pone orden y saca a ese joven y que no estorbe el sermón. Entonces el hermano se acerca y entonces como se pone por detrás, apenas toca con el dedo al joven, el joven sentado allí en posición como de yoga, cruzadas las piernas, entonces gira la cabeza y entonces el anciano le dice, ¿me sostiene por favor el bastón? Sí, permiso, ¿eh? Y entonces con la mano suavemente lo pone en el hombro de Jim y se acomoda, y se pone y se sienta al lado y le dice al pastor, comience ya el sermón. Hermanos, eso pasó. Si alguien quiere conocer la historia, está en los métodos de testificar de Cristo. Hay un librito muy bonito que habla, y ahí cuenta la historia, un profesor adventista, muy bonito. Hermanos, eso es real. Y es como demostrar nosotros que Cristo mora en el corazón. Recibiendo a la gente que nos gusta el color que tenemos nosotros. Pero tenemos que ir rompiendo paradigmas, ser innovadores. Si aparece gente de tez blanca, o tatuados, o de otra ralea, yo no sé. Estar abiertos, porque eso es predicar el Evangelio. ¿Cómo hacer? Jesús por eso se metía con publicanos, prostitutas, gente de otra naturaleza. El miembro sueña con la iglesia ideal. Leemos acá. El discípulo trabaja para volverla real. Yo conocí un matrimonio y el hermano especialmente, él rodaba de iglesia en iglesia. Finalmente volvía a su iglesia original.
y ya los hermanos lo conocían. La respuesta que él daba es que siempre encuentro problemas. Y los hermanos le decían, pero hermano, nunca vamos a encontrar una iglesia perfecta. Hermanos, cuando a veces estamos así en esa condición, que buscamos la iglesia perfecta o la iglesia ideal, aparecemos nosotros y la arruinamos. Ese es el miembro. Ese es el miembro. Como dice acá, sueña con una iglesia ideal. Mientras que el discípulo trabaja, crea oportunidades, innova, crea paradigmas, en fin, hace todo nuevo para crear esa condición. La meta del miembro es ganar el cielo. La meta del discípulo es ganar almas para que le acompañen en el cielo. Ponte una meta, mi hermano. A ver, piensa en tu corazón. Piensa en un pariente. Piensa en alguien que tú amas. Que sea una meta para ti, que te acompañe en el cielo. Digo más, hermanos, vamos a comenzar el miércoles por la gracia de Dios con las reuniones. Traigamos gente, traigamos a alguien. Hagamos lo posible para que esté acá escuchando la palabra de Dios. El miembro asiste a series de evangelismo, el discípulo realiza evangelismo. El miembro espera un reavivamiento, el discípulo participa, crea ese reavivamiento. El miembro predica el evangelio para conquistar nuevos miembros, o sea, gente parecida a él. El discípulo para hacer nuevos discípulos. El miembro dice, lo voy a pensar. El discípulo dice, heme aquí. Finalmente, hermanos, el miembro es valioso, pero el discípulo es indispensable. Voy a invitar, hermanos, a que abramos Hechos, capítulo 21. Y miremos que a pocos años de un evento sumamente importante en Jerusalén, el cual Elena White, la profetisa, menciona como símbolo o paralelo de la ley dominical. Estamos hablando, hermanos, del sitio del Imperio Romano en Jerusalén, que se produjo en el año 66. En Hechos 21, abrimos pues Hechos 21, 8 años atrás, año 58, se produce el encuentro de dos grandes líderes, y uno de ellos revela características de miembro, no tanto de discípulo. Es asombroso que faltando poco para el tiempo del fin. Por eso el tema de hoy, miembro o discípulo para una iglesia del tiempo del fin. Leemos Hechos 21. Sí. Vamos a leer desde el versículo 7 en adelante, leemos. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Fíjense, hermanos, la experiencia que Pablo tiene en Cesarea, muy distinta de Jerusalén. Jerusalén es la capital de Palestina, pero Cesarea era la capital del territorio conquistado por el Imperio Romano. Es decir, los romanos tenían otra capital. Para ellos la capital no era Jerusalén, era Cesarea. Entonces Pablo se mueve en Cesarea, allí en casa de Felipe, pero hay varios miembros más de iglesia, entre ellos Agabo. Avanzamos, versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén, que daba 112 kilómetros de Cesarea al norte, Jerusalén más al sur, al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, o sea, Pablo tenía sus compañeros personales, entre ellos Lucas, el autor de Hechos, más otros colaboradores, pero también los miembros de la iglesia en Cesarea, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir. Fíjense, hermanos, esa actitud que no se ve en Jacobo. Y eso es lo que vamos a contrastar. La actitud de un discípulo y la de un miembro.
poco antes del fin del mundo de Jerusalén. Esto fue en el año 58, 12 años más tarde, en el año 70, Jerusalén fue absolutamente destruida. Faltando poco tiempo, hermanos, uno no puede tener una actitud de miembro. Tenemos que modificar en la cabeza. Para eso leemos el texto. Sé, hermanos, que para algunos oyentes que estén allí en satélite, los que estemos acá, puede no agradarnos escuchar conceptos no muy plausibles, halagüeños, acerca de Jacobo. Él era el presidente de la iglesia. Pero el texto nos lo revela. Y saquemos luz, mensaje del texto bíblico. Aquí no es cuestión de hablar mal de alguien. No, es ver el texto y sacar lecciones. Y veo a Pablo, un precioso discípulo, pero voy a ver a Jacobo, hermanos, que no está a la altura de él y siendo presidente de la iglesia. ¿Se entiende? Bien, vamos entonces a mirar más. Entonces, lo que Pablo dice, otra vez leemos 21:13. Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Por la profecía de Agabo, y finalmente se cumplió. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos o viajamos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Y ahora sí, llegan a Jerusalén. Recordemos Jerusalén, capital de los judíos, pero Cesarea, capital de los romanos, a 110 kilómetros uno y otro. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Recordemos el hermano mayor de Jesús. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que tú enseñas a todos los judíos, y eso era falso, hermanos, porque Pablo no enseñaba esto a judíos, sí a los gentiles. ¿Qué cosa? Que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Sí, hermanos, Pablo enseñaba que la circuncisión no era necesaria entre los gentiles. Pero aquí la mala onda, el mal informe. Y Jacobo, presidente, preocupado, porque entonces aquí estamos alojando a alguien peligroso. Hermanos, bien que primero Jacobo debió haberse informado mejor. Ese era un mal rumor, falso. Y en consecuencia, como presidente, proteger a este hombre precioso. De averiguar mejor. Por otro lado, hermanos, la teología de Pablo estaba más avanzada. Él había escrito famosas cartas antes de este encuentro. La carta a Romanos y la carta a Gálatas. También las dos cartas a los Corintios y las dos cartas a los Tesalonicenses. Ya estaban publicadas, ya la gente la podía leer. Y luego viene el encuentro. Luego él publicó más cartas. Por lo tanto, hermanos, ya estaba definido qué es lo que él creía. Y en esa circunstancia era más válido que Jacobo guardara silencio y le dijera a su amigo, mira, tú enseñas cosas, queremos aprender. Yo me pongo aquí como los pies de Gamaliel, enséñame qué luz hay nueva de parte de Dios. En lugar de ello, hermanos, Jacobo fue el maestro que le enseñó mal. Era el miembro que le enseña a un discípulo. ¿Por qué? Miremos. Es duro, hermanos, quizás lo que estamos escuchando, que a Jacobo se diga esta expresión, miembro. Pero, hermanos, fue un gran líder, precioso. Pero faltando poco para el tiempo del fin del mundo de Jerusalén, pasa esto. Por eso, hermanos, la lección para nosotros. Por eso el título que aparece en la sección de ahora. Una iglesia para el tiempo del fin. O eres miembro o eres discípulo. Leemos. Versículo 21 otra vez. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues?
La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. O sea, en otras palabras, hermanos, ¿qué le interesaba a Jacobo? La apariencia. Que todos vean que aquí hay orden. ¿Qué pasaría, hermanos, si entre nosotros hubiera una circunstancia tal y que hay alguien que finalmente está, como decimos, yendo a contramarcha? Y uno diría, no, algo hay que hacer porque la imagen que vamos a dar o qué opinión van a tener de nosotros. No. Primero averiguar qué está pasando con la contramarcha por un lado. En el caso de Jacobo tenía mucha luz para dar. Y Jacobo estaba más interesado en cuidar una apariencia, violando un mandamiento que Jesús lo había dado ya años atrás. ¿Cuál era, hermanos? Mateo capítulo 6. Abrimos pues. Y luego volvemos a Hechos 21 para ver algún detalle adicional. Mateo capítulo 6. Versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. O sea, fíjense, hermanos, el estilo de una oración y la otra. En uno, cierra la puerta y que nadie te vea, en secreto. Dios lo ve, Dios premia. Pero en la otra es al revés, que todos vean, y en el caso de Jacobo buscaba eso, que todos vean que andas ordenadamente. Y hermanos, haciendo algo que él no necesitaba hacer, porque ya había hecho su voto de nazareato. Abrimos, hermanos, voy a invitar. En Hechos capítulo 18, versículos 18 y 19. Pablo no necesitaba pasar por ese proceso de esos otros 4 hermanos que tenían que rasurarse la cabeza. Hechos 18, 18 y 19. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Ya lo había hecho, pero ahora otra vez pasar por ese proceso de estar con esos 4 nuevos hermanos cristianos judíos y pagar los gastos para que todos vean que él cumplía con las leyes. ¿Se va entendiendo, hermanos? Quiero dar un ejemplo adicional. También tiene que ver con Jacobo, pero esta vez va a pegarle a otro de los discípulos. Y que, habiendo sido gran discípulo, se comporta como un miembro. Invito a que abramos el libro de Gálatas, capítulo 2. Vamos a leer primero el capítulo 1, un versículo, y luego el capítulo 2. En el capítulo 1 de Gálatas, miremos versículo 18, que dice: Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Capítulo 2 ahora, miremos cómo los hermanos llaman a Pedro columna. Versículo 9, 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas o Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra o mano derecha en señal de compañerismo,
para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y en esa condición, hermanos, que están trabajando con los gentiles, miremos la visita de Pedro, columna 11 ahora. Pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, el líder, comía con los gentiles. O sea, les predicaba, se mezclaba entre ellos. Pero después que vinieron esos emisarios de Jacobo, Pedro se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Tenía doble comportamiento, dando a entender con ello que al venir los de la circuncisión, Pedro estaba como incompleto si se movía con los gentiles, o ellos estaban incompletos. ¿Y qué cosa era? El gentil pensaba, pues no estamos circuncidados. Si cuando ellos no vinieron, Pedro se movía, comía, predicaba, estábamos felices. Pero ahora vienen los grandes jefes de parte del presidente y ya Pedro, pues, ¿qué sigue a continuación? Y en su simulación participaban también los otros judíos, o sea, los emisarios llegados, recién llegados, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, todos los líderes allí. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. ¿Cuándo pasó esto, hermanos? Si buscamos en el comentario bíblico, otra vez, en el tiempo del fin. Año 58 también. Después del suceso que miramos en Hechos 21, aparece este evento de Gálatas capítulo 2, el mismo año. O sea, faltando poco tiempo. Por eso, hermanos, el tema de hoy en la tarde, o somos miembros o somos discípulos. Las iglesias están llenas de miembros, los discípulos son pocos. Cuando Jesús nos envió a la misión, ¿alguien recuerda a qué nos envió? Se dice predicar. A ver, voy a pedir, hermanos, que abramos Mateo 28, ahí está la comisión, pero reparemos en las palabras. Saben que hay una literatura que está corriendo que se llama el adventismo progresista. Lo escribe un autor adventista, pero que, hermanos, está más bien produciendo daño en lo que él está enseñando. Y es que de los varios conceptos que él tiene de progresismo entre los adventistas, toma este texto de Mateo 28. Este autor, en algunos párrafos de su libro que él publicó, menciona que hacemos mal nosotros en cumplir la comisión y hacer que la gente se acomode a nuestra cultura. Porque el texto dice, supuestamente, id, o sea, muévanse en la cultura de ellos, acomódate como hacía Jesús, métete con los publicanos, las prostitutas y demás. Y en consecuencia, mis hermanos, él tiene un concepto relajado de lo que es una misión, como vamos a escuchar ahora, que es hacer discípulos de Cristo, no de un Cristo rockero, o de un Cristo moderno, o de un Cristo hippie, o de un Cristo superstar, que es lo que algunos pretenden. Muy bien, vamos entonces a Mateo 28. Versículo 18, con esto concluimos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, comprometiéndoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y así yo los acompaño hasta el fin del mundo. Fíjense, hermanos, que lo primero que Jesús pide son seguidores. Al decir discípulos, son los alumnos, los aprendices. Todos estos son sinónimos de un discípulo. Que no le va a estar peleando a su maestro, cuestionándole. Lo va a seguir, lo va a escuchar, va a aprender, lo va a imitar. Todo eso incluye un discípulo. Luego asume un compromiso, un pacto, un bautismo.
Y Jesús dice al instructor, y enséñenles que retengan, ¿qué cosa? ¿El bautismo? ¿O qué? El discipulado. No lo hagan miembro, hagan los discípulos. Ese es el mensaje final, mis hermanos.